Amados amigos, amadas familias, un gusto poder saludarles en este día especial, Día del Señor, donde vamos a recibir una palabra poderosa de fe que bendiga nuestras vidas. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar a Dios. Acompáñenos.
Familias de Casa de Bendición y cada una de las familias a donde llegamos con este video, les bendecimos. Estamos orando a Dios que esta contingencia que estamos pasando pronto pase. Tenemos la confianza en las promesas del Señor Jesús. Él dijo que pidan a Dios y recibirán ayuda. Busquen a Dios y lo hallarán. Y dijo, llamen a Dios y Él les abrirá puertas. Y confiados en esto, creemos que pronto estaremos haciendo la vida normal. Así que les bendecimos y es nuestra oración por cada uno de ustedes. Queremos compartir una palabra hoy que encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y voy a leer, dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que donde quiera que estemos reunidos en tu nombre, tú dijiste, ahí estoy yo. Y hoy estamos reunidos en tu nombre. Y en cada hogar a donde está llegando este mensaje, hay una familia, están 2, están 3 o más personas, y tu presencia está allí. Tu presencia está allí para salvar, para sanar, para cambiar, para bendecir, para proteger, para ayudar, y yo te alabo por ello. Te doy gracias, Jesús. Y Padre, te doy gracias y gracias por tu palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, hizo un cambio muy poderoso en la tierra, donde toda la humanidad fue beneficiada, pero especialmente aquellos que oímos el mensaje del Evangelio y hemos creído que Jesús es Dios, Dios que se hizo hombre, que se encarnó, estuvo en la tierra con un cuerpo físico como nosotros. Él quiso venir para remediar toda situación que era contraria a nosotros por causa de nuestros pecados. Y entre esas situaciones, quitar el pecado, quitar la enfermedad, hacer cambios en nuestro carácter que nos ayuden a vivir mejor para agradar a Dios y tener una mejor convivencia entre nosotros. Y yo bendigo a Dios por esa acción de parte de Dios, por ese acto que Jesús hizo de humillarse y venir a la tierra y hacerse hombre. Ahora, en esta historia que leemos, anteriormente el Señor Jesús había estado enseñando, había estado sanando, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de que en Él hay vida eterna, que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados recibe salvación de su alma, recibe perdón de pecados, recibe el derecho a tener vida eterna
el derecho a que al morir pueda vivir en el cielo, en ese lugar que Jesús preparó para nosotros. Y también el derecho de ser hijo de Dios y tener en su vida para siempre la presencia de Jesucristo con Él. Así que todo aquel que decide entregar su vida a Jesucristo, arrepentido de sus pecados, recibirlo como el Salvador de su vida y Señor para obedecerle, recibe todos estos beneficios. En este pasaje que nosotros encontramos, Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Primero quisiera ver quién era este hombre. La Biblia dice que Zaqueo era un varón. Dice que él trabajaba para los cobradores de impuestos o los publicanos. Él era el jefe, en este caso sería como el jefe de Hacienda en la ciudad. Y además dice que era rico. Este hombre había oído hablar de Jesús y en su corazón había nacido el deseo de conocer a Jesús. Había escuchado que Jesús sanaba, había escuchado que Jesús cambiaba a las personas, y ese deseo que surgió en su corazón empezó a crecer. Él sentía la necesidad de conocer a Jesús. La Biblia dice que él era un hombre pequeño de estatura, un hombre muy bajito, y ese día Jesús entró a la ciudad de Jericó, donde Zaqueo vivía. Toda la ciudad se puso contenta y salieron a ver a Jesús. Él oyó que Jesús venía y salió también para ver a Jesús. Era su oportunidad para mirar a Jesús. Quería verlo, procuraba verlo, pero al salir se dio cuenta que era demasiada la gente. Era una grande multitud y él era tan bajito que no podía verlo, no podía mirar a Jesús. Así que me imagino que Zaqueo brincaba para ver si podía ver por encima de los hombros de las personas. Probablemente se agachaba para ver si en medio de personas podía mirar la figura de Jesús, pero no era posible. La Biblia dice que no podía hacerlo. Así que este hombre decidió empezar a correr en el rumbo hacia donde veía que Jesús iba caminando, y mientras corría dice que vio un árbol, y al ver ese árbol tenía la figura y las ramas que permitían que Zaqueo pudiera subir y alcanzar una altura que fuera mayor que la estatura de las personas, y desde allí poder ver a Jesús. Así que subió a ese árbol con la confianza: Jesús va a pasar por aquí, lo voy a ver. Y dice la palabra de Dios que estaba allí arriba del árbol, seguramente agarrado de una de las ramas para evitar caerse, cuando de repente Jesús va pasando frente a él, y él lo estaba mirando con admiración. Pero sucedió algo que él no esperaba. Jesús, el Señor, volteó hacia donde estaba Zaqueo, levantó sus ojos y ahí estaba Zaqueo arriba de ese árbol, y él oyó unas palabras, escuchó su nombre en los labios de Jesús. Mirándolo, dice que Jesús le dijo: Zaqueo, baja pronto de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando pienso en estas palabras que Jesús dirigió a Zaqueo, no se refería el Señor Jesús únicamente a ir a la casa de Zaqueo, sino posar, es decir, ir a hospedarse. Jesús se invitó para ir a la casa de Zaqueo. La palabra de Dios dice que Zaqueo bajó rápido, sentía en su corazón un gozo, dice que estaba gozoso. Este gozo
que produce cuando usted oye las palabras de Jesús. Cuando oímos que Jesús nos habla a nosotros y el corazón de nosotros se llena de una confianza, de una seguridad. Esto llenó el corazón de Zaqueo. Así que él rápidamente llegó a su casa, preparó una fiesta, recibió a Jesús en la mesa y Jesús se sentó allí y empezó a tomar los alimentos que Zaqueo preparó. Y Zaqueo estaba transformado, era otro hombre. De repente las personas que estaban alrededor de él empezaron a criticar a Jesús por entrar en la casa de un pecador. Los cobradores de impuestos no eran bien vistos por los judíos, por la razón que ellos trabajaban para un gobierno que no era judío y que era rechazado por el corazón de los judíos. Así que todos los que colaboraban con ese sistema de gobierno eran mal vistos por los judíos. Y los cobradores de impuestos no eran amados por los judíos. Esto les producía a ellos una incomodidad, de manera que habían empezado a criticar a Jesús por entrar a la casa de un hombre que no era aceptado por el pueblo, por su trabajo. Sin embargo, la Biblia nos dice que la presencia de Jesucristo produjo algo en el corazón de Zaqueo. La Biblia dice que de repente Zaqueo se pone de pie, se dirige al Señor Jesús y le dice así: Señor, mira, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a regresar 4 veces lo que le he robado. La oportunidad que él tenía al cobrar los impuestos era decirle a las personas que debía más impuestos y tenían que pagarlo. Pero él se comprometió ahora delante del Señor Jesucristo. Eso nos deja ver el cambio que Jesucristo produce en un corazón cuando se recibe a Jesús como Señor y Salvador. Cuando usted recibió a Jesucristo, Él trajo cambios a la vida de usted. Sus emociones cambiaron, sus pensamientos cambiaron, su motivación de vida cambió. También el temor se fue, la inseguridad se fue. Llegó a usted la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados y recibió sanidad para su cuerpo. Así que ahora Zaqueo estaba reaccionando a lo que producía la presencia de Jesús en su casa y en su vida. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Entregaré 4 veces a alguna persona si es que yo le he defraudado. Esos son cambios. Eso es el poder de Jesucristo. Cuando Jesús oyó a este hombre decir estas palabras, Jesucristo dijo estas palabras. Dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Cuando usted recibe a Jesucristo en su vida, en su corazón, habiéndose arrepentido de sus pecados, de haber vivido una vida haciendo su voluntad, ya sea porque no conocía la palabra de Dios o porque a pesar de conocerla pensaba que no podía obedecerla, al recibir a Jesús hay un cambio en la vida de usted. Cuando usted le rinde su vida, usted no hará los cambios, Jesús hará los cambios. Y Zaqueo experimentó este cambio. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La palabra casa en la Biblia no significa el edificio, no significa lo que compone una casa como una recámara, la sala y el comedor, la cocina. No, la palabra casa en la Biblia significa a esta familia. Así es que cuando usted entrega su vida a Jesucristo, usted está
dejando que Jesús cambie su vida, pero también recibe la promesa de que toda su familia en su tiempo van a creer en Jesús. Ellos van a ser salvos, ellos van a ser sanos, ellos van a ser guardados. Además, la palabra salvación significa salvación de su alma, significa que usted va a recibir salud física para su cuerpo y también va a ser librado de todo peligro. No habrá enfermedad que toque su vida. No habrá peligro en el cual Jesús no intervenga para ayudarle. No habrá necesidad, ninguna necesidad o ninguna circunstancia en la cual usted se encuentre solo. Jesús estará con usted, el Hijo de Dios. Este hombre, Zaqueo, era un hombre rico, pero las riquezas no satisfacían su corazón, su alma. Él necesitaba a Dios, no sabía cómo, pero cuando oyó hablar de Jesús, él fue a verlo. Tenía que verlo. Había corrido, se había subido a un árbol y había oído que Jesús había pronunciado su nombre y le había dicho: hoy voy a ir a posar en tu casa, me voy a quedar en tu casa. Había bajado deprisa de aquel árbol, había recibido a Jesús en su casa y ahora tenía un gozo que nunca había experimentado. Se volvió un hombre generoso. Estaba pensando en los pobres en este tiempo. Los ayudaré, le daré hasta la mitad de mis bienes. Pero también se volvió un hombre honesto, un hombre que dijo: voy a hacer bien a aquellos, si alguno lo defraudé, lo voy a regresar 4 veces más. Después que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, Él expresó en el versículo 10 esto que a nosotros nos mueve. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a la tierra a buscar los que estábamos perdidos. Estábamos perdidos sin Dios, estábamos perdidos sin fe, estábamos perdidos sin esperanza. No conocíamos a Dios, no conocíamos a Jesús. Vivíamos la vida como pensábamos que estaba bien. Algunos hicimos muchos errores, pero Jesús vino a buscarnos. Él vino a buscarnos. Jesús vino a buscarnos, así como le está buscando a usted que no le ha entregado su vida. A eso vino Jesús. Pero no solamente vino a buscarnos, vino a buscar y a salvar. Salvar del pecado, salvar del juicio de Dios, salvar de la condenación eterna, pero también a salvarle de un estilo de vida que puede ser contrario a su bienestar y a la paz de usted y de su familia. A salvarlo. Él vino a sanarlo. Él vino a librarlo. Él vino a protegerlo. Jesús vino para buscar y para salvar. Cuando usted le entrega su vida, usted recibe salvación. Su cuerpo va a recibir sanidad. Su vida va a estar protegida. No habrá ninguna enfermedad que pueda venir a su cuerpo. Ni habrá tampoco ningún virus, ningún coronavirus va a tocar la vida de usted ni de su familia. Él le dará salvación. Quiero animar a cada uno de ustedes que está escuchando esta palabra. Si no le ha entregado su vida a Jesucristo, de una manera arrepentido por haber vivido lejos de Dios, desobedeciendo la palabra, haciendo su voluntad, pero sin obedecer a Dios, le animo a que hoy haga esta oración. Diga así: Señor Jesús,
me arrepiento por haber hecho mi voluntad. Me arrepiento por vivir sin ti. Me arrepiento por mis pecados. Y hoy quiero pedirte, sálvame. Te recibo en mi vida como mi Señor para obedecerte. Te recibo como salvador de mi alma y como sanador de mi cuerpo. Te recibo como el que me salva y me libra y me protege de todo peligro. Jesús, yo quiero servirte. Gracias por amarme. Gracias porque viniste a la tierra y moriste en una cruz y resucitaste porque me amas. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiero obedecer tu palabra, enséñame. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que cada familia ponga ahí donde está, póngase de pie, tome la mano de su esposa, de su esposo, de sus hijos, acérquese a sus padres y oremos a Dios. Jesús vino a su casa. Él trajo salvación. Y Él dijo, es necesario que yo pose. Él se quedará en la vida de usted para siempre. Estará con su familia. Le va a guardar, le va a librar, le va a proteger. Ore. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias porque fuiste a la cruz. Gracias porque tomaste mis pecados y los pagaste en la cruz. Gracias porque llevaste mis enfermedades y por tu llaga yo fui sano. Gracias porque he sido lavado con la sangre tuya, que es poderosa, y porque no va a venir ningún mal a mi vida. Tu presencia me protege. Tu sangre me protege. Gracias, Jesús, por amarme y por estar en mi vida y en mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo a cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas. Que sus corazones sean llenos de la fe que Jesucristo produce. Les bendigo que el gozo que Jesús entrega llene sus corazones y los inunde. Que sean ustedes guardados, que sean librados, que sean protegidos. Le bendigo a usted, bendigo su matrimonio, que su matrimonio sea bendecido, que su familia sea bendecida, que sus hijos sean bendecidos, que sus hermanos, que sus familiares, que sus padres, donde estén, cada uno de sus familiares sean bendecidos, que sean guardados, que sean protegidos. Le bendigo que reciba fortaleza de parte de Dios, que reciba nuevas fuerzas de parte de Dios, que usted pueda experimentar el amor que el Padre tiene por usted y el amor que Jesús tiene por usted. Sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.